Bueno, en este momento yo voy a desactivar sus micrófonos y cuando les corresponda las lecturas, activan sus micrófonos solamente ahí, ¿ya? Para que se escuche bien y no haya interrupción. Vamos a comenzar y voy a dejar a nuestro pastor Marcelo que él va a dar el inicio de este culto especial que tenemos, que le llamamos la reflexión ante la cruz. Así es que les doy la bienvenida y ahora dejo al pastor Marcelo con ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. No saben la bendición, me imagino, para ustedes, pero también para mí, el gozo que me da poder verle, aunque sea a través de la cámara que estamos proyectando ahí en esta plataforma Zoom. Y claramente no quisimos dejar de pasar la oportunidad de realizar esta actividad que todos los años nos anima y nos permitía disfrutar un tiempo muy especial juntos, pero hoy igual va a ser especial porque yo sé que Dios está con nosotros, Dios que nos permite tener este privilegio y disfrutar de momentos especiales como comunidad, de poder vernos aunque sea. Pero nos animamos a través de esta actividad porque recién estábamos comentando, riéndonos. Alex nos recordaba acerca de repente esos chistes que manda ahí al WhatsApp de la iglesia porque necesitamos de repente hacer un cambio en el chip que tenemos hoy día que nos está afectando como sociedad, el de estar tan preocupados de la pandemia que afecta al mundo entero y que claramente nos preocupa a todos. Y es por eso que es bueno poder animarnos en la fe, tener tiempos como estos de animarnos en la fe como hijos de Dios y sobre todo en momentos tan especiales para la historia de la humanidad. No porque estamos en pandemia, sino porque hoy día recordamos a Cristo y la pasión de Jesús, ese momento en que Dios se muestra en todo su esplendor, en toda su gloria, cuando va Cristo a la cruz a morir por nosotros los pecadores y va luego en 3 días más a relevantarse entre los muertos como victorioso sobre Satanás, el pecado, la muerte. Entonces es un tiempo de gozarnos en Dios y en la salvación que tenemos gracias a ese tremendo privilegio que hoy día disfrutamos de ser hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Así que mi cordial bienvenida para todos ustedes. Esperemos que a medida que vayamos avanzando, otros más puedan sumarse. Damos gracias a Dios por lo que ya están. Y vamos a orar para iniciar esta actividad y de esta manera encomendar todo esto en las manos de Jesús y rogar que Él nos edifique, que nos bendiga como su pueblo especial hoy día, en estos tiempos, en el año 2021, en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel de todo el planeta. Así que vamos a orar y les pido que ahí me acompañen en sus hogares en esta oración. Soberano Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu misericordia con nosotros, que son nuevas cada día, nos dice tu palabra, Señor. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, o sea, no hay nada que nos falte. Todo usted lo ha provisto para nuestro bien y es por ello que te agradecemos, Señor. Incluso aquellas cosas que son difíciles, que traen sufrimiento, en tus manos tienen buenos propósitos para nosotros. Y es por eso que te agradecemos. Y en este día especial, Señor, en esta noche, queremos rogarle que nos bendiga en este tiempo que vamos a tener como iglesia, como comunidad cristiana, como la Iglesia Santa Trinidad de Temuco, de manera especial, Señor, al recordar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, el sacrificio que Él hizo en favor nuestro, pero también, Señor, recordar la victoria que Él mostró cuando se levantó de la muerte. Gracias, Señor, por esta oportunidad, te la encomendamos en tus manos y nuevamente te agradecemos por tu misericordia con cada uno de nosotros, porque has sido tú que nos ha guardado, nos ha sostenido y nos permite alegrarnos siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero comenzar con una lectura. Vamos a tener una serie de lecturas. Esto va a ser como un sermón largo, pero que lo vamos a hacer entre todos aquellos que están invitados a participar con las lecturas bíblicas. Y vamos a ir desde a través de la escritura y para al final llegar incluso a las aplicaciones, a las cosas prácticas de lo que Dios nos está diciendo, enseñando. Y quiero comenzar con un texto que me llamó la atención cuando lo leí, porque lo escribe alguien que no es cristiano, pero quiero que lo escuchen. Dice así:
Todo en Cristo me asombra, su espíritu me intimida, su voluntad me confunde. Entre Él y cualquier otro en el mundo no hay quien se le compare. Yo busco en vano para encontrar algo similar a Jesucristo o cualquier cosa que pueda acercarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las eras o la naturaleza me ofrecen nada con lo que yo pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo Él es extraordinario. Y ese fue un personaje tremendamente importante en la historia de la humanidad. Fue Napoleón Bonaparte quien dijo esto. Pero para mí, como digo, fue sorprendente encontrar esta reflexión que él hace en torno a Jesús. Porque, como él mismo lo dice, no hay nadie que se le compare en la historia de este mundo. Y es por eso que debemos ser tan agradecidos con él. Y 1 Corintios, que es nuestro primer texto que vamos a leer hoy día, nos dice lo siguiente acerca del mensaje de la cruz. Corintios 1:18, 1 Corintios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Y gloria a Dios por eso. Lorenzo. Bueno, pensando en lo que acaba de compartir nuestro pastor, les invito a orar y recordemos que esta es una de las cosas que podemos hacer justamente porque Jesús murió en la cruz. Y ahí se abrió la cortina del templo, se rasgó de arriba abajo, que simbólicamente ahora nos lleva a la presencia de Dios. Así es que ahora por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia, a nuestro Padre Celestial. Por esa razón les invito a orar, dirigidos por nuestro hermano Gabriel Salazar. Adelante, hermano. Gracias, Lorenzo. Los saludamos, hermanos, junto a mi esposa, Constanza. Aquí estamos. Y bueno, en esta primera oración inicial, queremos orar alabando a Dios, pidiendo que hoy Él, a través de su Espíritu Santo, nos lleve a asombrarnos más en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ese es el objetivo principal de esta actividad, así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has reunido en esta tarde para poder recordar una serie de hechos, Padre, que cambiaron el mundo, que cambiaron la humanidad y que han cambiado nuestra vida, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por Jesucristo. Gracias por la obra maravillosa de Él en la cruz. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, Señor amado, tú planeaste todo esto y nos has hecho parte de este maravilloso plan. Nos has hecho tus hijos, nos has dado gracia inmerecida y por eso es que hoy, Señor, queremos reunirnos, queremos reflexionar, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga meditar y regocijarnos en todo lo que vamos a hacer. Por eso, Señor amado, te agradecemos y te pedimos que dispongas nuestra mente, nuestro corazón en todo lo que vamos a hacer durante esta tarde para recordar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y después de haber escuchado esta oración que realizó nuestro hermano Gabriel, vamos a alabar al Señor. Vamos a exaltar al Señor también cantando, diciendo: a Dios sea la gloria. Y mientras cantamos, meditemos en esta letra y hagámosla nuestra, apropiémonos de lo que el texto nos dice. Así que si quieres cantar ahí en tu hogar, con tu familia, hazlo, porque Dios está en nuestros hogares, está con cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos
hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, a todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. Como acabamos de cantar, el sacrificio de Cristo también queremos destacar hoy día que es central en toda la historia. Charles Spurgeon decía lo siguiente: Él se quitó la vestidura de honor y derramó su sangre entregándose a sí mismo por todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros entonces estar orgullosos y estar de pie delante de la cruz y contar las gotas de sangre por las que fuimos limpiados? Ver la corona de espinas y sus hombros flagelados aún sangrando, ver sus manos y pies traspasados por el áspero hierro, ver la amargura, las punzadas y la angustia de la aflicción interior. Y otro conocido teólogo anglicano llamado John Stott decía: hasta que usted no vea la cruz como aquello que fue hecho por usted, nunca apreciará que fue hecho para usted. Y yo quiero hacerle una pregunta en este momento, queridos hermanos. Jesús subió a la cruz decidido a mostrar y a demostrar su amor por nosotros. ¿Cuánto nos asombra eso? ¿Qué pasa en nuestra mente y corazón cuando escuchamos esto o cuando volvemos a recordar? Si por alguna razón no estuviéramos asombrados, esperamos que a través de estas lecturas compartidas por nuestros hermanos, nuevamente podamos asombrarnos y saborear su gracia infinita. La primera lectura será realizada por la familia Leal Ahumada. Así que dejamos a nuestro hermano Gerardo y su familia. Primero, son 5 puntos que vamos a leer. El primero dice: en la cruz Jesús abrió el camino hacia el Padre. Como nos dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero además, en la cruz, Jesús se ofreció como nuestro sustituto. Hebreos, en el capítulo 9, del 25 al 27, dice: y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo.
Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Tercero, en la cruz Jesús se ofreció para que su justicia fuera traspasada a nosotros y nuestro pecado fuera traspasado a él. En 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cuarto, en la cruz Dios demostró su justicia santa. Romanos 3, del 25 al 26, dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y finalmente, en la cruz, Dios expresó su juicio sobre el pecado, soportó su juicio contra el pecado y permitió la salvación para los pecadores. Damos gracias al Señor por estas maravillosas verdades que nos declara su palabra. Y para continuar reflexionando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, les invito a entonar este precioso cántico al Señor, que nos habla desde que Jesús nació, haciéndose humano, hasta que decidió o fue decidido ir a la cruz para salvar de la justa ira del Padre. Y este cántico se titula Con humildad, y esta es nuestra segunda alabanza para esta noche.
Qué maravilloso es poder escuchar, cantar y recordar estas verdades. En este momento, lo que vamos a hacer es meditar acerca de la Pascua y vamos a hacer una explicación. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve, Lorenzo. Sí, se Ya, ve. muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Sí, se ve. La Pascua, una fiesta instaurada por Dios. Yo quiero en este momento hacerle una pregunta, siendo honesto. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Pascua? ¿Sabes lo que significa? Voy a mostrarle unas imágenes para que piensen un poquito. Probablemente todas estas ideas que hay actualmente no nos permiten ver el verdadero significado de la Pascua. Y tal vez no tengamos una clara respuesta frente a la pregunta que hice. Y probablemente tengamos la misma cara de interrogación que este pobre perrito que está allí. Y además quiero decir que es probable que no tengamos muy clara la idea porque en español la palabra en sí no nos dice mucho. Por ejemplo, si yo pronuncio la palabra puente, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de un puente. Sabemos lo que hace un puente. Podemos decir que conecta un lugar o conecta dos lugares que estaban divididos, separados por un río, por ejemplo, o un estero o un lago, lo que fuera, pero entendemos la idea cuando hablamos de puente. O tal vez asociamos esa palabra con conectividad directa entre dos puntos o realidades diferentes si es que quieren ir más profundo. Pero no pasa eso cuando pronunciamos la palabra Pascua. Por lo tanto, la dificultad que enfrentamos quiero abordarla respondiendo a 4 preguntas básicas. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Cuándo se originó? ¿Quién la instauró? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Así que comencemos. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto o sencillamente pasar de largo. Y nos recuerda la noche en que Dios el Señor pasó por Egipto hiriendo de muerte a los primogénitos egipcios, tanto de hombres como de animales. Pero pasó por alto o siguió adelante cuando vio la sangre del Cordero Pascual en la casa de los israelitas. Pascua entonces significa pasar por alto o pasar de largo. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo o cuándo se originó? La Pascua judía se originó aproximadamente entre los años 1250 y 1500 antes de Cristo. Por lo tanto, ya tiene varios años, podríamos decir que llevamos recordando la Pascua aproximadamente 3500 años. Un poco de contexto. Génesis 12 del 1 al 3 nos cuenta que Dios le hizo una promesa a Abraham de que iba a tener una gran descendencia, sus descendientes formarían una gran nación, vivirían en un lugar prometido y bajo la bendición prometida. Sin embargo, antes de que esto sucediera, como nos relata Génesis 15 del 13 al 14, Dios dijo a Abraham que sus descendientes vivirían como extranjeros en tierra extraña, donde serían esclavizados y maltratados durante 400 años, pero que castigaría a la nación que los iba a esclavizar para llevar a su pueblo en completa libertad y con grandes riquezas, y eso fue lo que pasó. Entonces Dios cumple su promesa. Así que cumplidos los 400 años de esclavitud, Dios decidió liberar a su pueblo Israel, y para eso mandó a llamar a un hombre llamado Moisés, y por medio de él demostró su gran poder en Egipto enviando 10 plagas terribles. Y eso fue así porque el faraón no quiso dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. Al contrario, lo desafiaba constantemente. Es en ese acto de liberación que Dios estaba llevando a cabo algo importante. Y aquí surge la Pascua, como una fiesta de independencia, aunque es más preciso decir que surge como una fiesta de redención. Éxodo 12 nos da detalles de todo esto que estoy diciendo, para que los lean más tarde en sus casas o en el devocional familiar. Continuemos entonces. Ahora, ¿quién instauró la Pascua? La Pascua no fue una idea humana, no se le ocurrió a Moisés ni al pueblo, sino al Dios de Israel, quien dio la orden de que se celebrase antes de que ocurriera la liberación y
y esa manifestación de su justo juicio. Por lo tanto, Dios la instauró como una fiesta, vuelvo a repetir, como una fiesta de redención, y que debía celebrarse en su honor. Ellos debían celebrar año tras año y contándoles a las nuevas generaciones o a las futuras generaciones cómo fue que Dios los había liberado y redimido de la esclavitud y la muerte. Y cómo lo había hecho a través de la gran manifestación de poder, cuando pasó por Egipto la noche en que dio muerte a los primogénitos. Entonces la Pascua es la celebración del pueblo redimido. Dios la creó para ellos. Esta fiesta corresponde al pueblo judío. Es una fiesta tan importante que Dios dio instrucciones precisas para que se celebrara y que la recuerden en el futuro. Era tan importante que incluso ordenó comenzar un nuevo calendario que partiera con la celebración de la Pascua el primer mes del año. Ahí me quedé atrasado con la presentación, de veras. La noche de la Pascua, las familias de Israel, por ordenanza del Señor, sacrificaron un cordero de 1 año, sin ningún defecto, y con la sangre de ese cordero pintaron y rociaron los dinteles de sus puertas para que no hubiera plaga de mortandad sobre ellos. O dicho de otro modo, para que el juicio de Dios no cayera sobre los primogénitos de Israel. Como el pueblo de Dios creyó y obedeció el mandato, llegada la medianoche, el ángel de Dios pasó por Egipto y dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, pasó por alto o pasó de largo en los hogares marcados con la sangre del cordero. Esa noche Dios manifestó su juicio e ira sobre Egipto para que así fuera liberado su pueblo. Y también manifestó su gracia y misericordia sobre su pueblo redimido, el que creyó y confió en su palabra o en su promesa, por haber también confiado en la sangre del cordero sacrificado. Por último, ¿qué tiene que ver con nosotros entonces? Si ya entendimos que se trata de una fiesta del pueblo judío. Si no hubiera un puente que conecte esta historia con nosotros, no tendría sentido que la celebrásemos ahora. Y no tendría sentido que estuviéramos haciendo este culto o esta actividad en este momento. Y sería tan extraño como si Israel celebrase la independencia de Chile. Entonces, ¿cuál es el puente? Ese puente que conecta la primera Pascua con nosotros es Jesús mismo, el Hijo de Dios. De hecho, la mejor explicación de que la primera Pascua era solo la sombra de lo que venía en el futuro, la da Jesús mismo en su última cena. Jesús, como buen judío, celebró todas las Pascuas anteriores, probablemente con su familia, pero la última Pascua la quiso celebrar con sus discípulos. El relato de los evangelios muestran que Jesús preparó la fiesta con anticipación. Él sabía muy bien cómo celebrarla, pero llama la atención que ahí tenía todo, excepto el cordero para el sacrificio. ¿Acaso se le había olvidado? ¿Había reprobado todos los exámenes de la Pascua? Claro que no. Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo y eso es lo que nos muestra en el relato bíblico. Lucas 22, del 7 al 20, señala que en esa instancia Jesús demostró con sus palabras que la Pascua se trataba de él. Por lo tanto, la estaba conectando con su historia y otorgándole el nuevo y correcto significado. En esa cena no tenían un cordero, estaban todos los elementos excepto el cordero. Pero Jesús explica el motivo. Cuando tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos, al tiempo que decía: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Entonces, Jesús aquí le estaba dando el verdadero significado a la Pascua. En el fondo, Jesús decía:
que Él era el Cordero Pascual y que iba a morir. Él se estaba presentando en ese momento como el Cordero perfecto que derramaría su sangre para cubrir los pecados de su pueblo, y con esa sangre iba a cubrir el madero de la cruz. Pero no tenían que usar esa sangre las personas, sino que Él mismo iba a marcar ahí en el madero con su sangre para la salvación de todos los que confiaban en Él. Entonces, como dice Mateo 26-28, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El propósito de Jesús en este momento fue instaurar un nuevo pacto y mostrar que solo creyendo y confiando en Él serían lavados y justificados por su sangre, pasando a ser parte del pueblo redimido. Jesús entonces tomó la decisión de ir a la cruz y marcó con su sangre esa cruz para que, estando en Él, la ira de Dios pase por alto sobre ti. La sangre de los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, cubrieron a los primogénitos de la muerte y la ira de Dios, pero la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento nos libera del pecado y nos libra de la muerte eterna. Y lo hace para siempre. ¿Qué te parece esto? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús por primera vez, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Si quieren buscarlo después, busquen en Juan 1:29. Pablo, por otro lado, también enfatiza este hecho cuando escribe a los corintios y les dice: «Cristo ya fue sacrificado por nosotros». 1 Corintios 5:7. Ellos no eran judíos, pero igual creyeron en el Cordero Pascual, es decir, en Cristo, y por gracia pasaron a formar parte del pueblo redimido. Estoy hablando de los corintios. Por último, Juan 19:36 relaciona la muerte de Jesús con el Cordero de la Pascua, diciendo: «Ninguno de sus huesos fue quebrado para que se cumpla la Escritura». Y esto fue lo que Dios encargó que se hiciera el día de la Pascua con el Cordero. En Éxodo 12:46, que también lo pueden buscar ahí, que ningún hueso del Cordero fuese quebrado. Entonces Jesús es el Cordero Pascual, y si crees en Él y confías en su sangre y sacrificio, eres parte del pueblo redimido, y puedes celebrar con gozo entonces tu redención y al gran libertador. Gracias, Lorenzo. Bueno, quisimos compartir de esta forma también este recuerdo de la Pascua, especialmente pensando en los niños, así que espero que los papás hayan tomado nota, los niños que hayan puesto atención, porque las imágenes permiten que se pueda entender mucho mejor lo que significa la Pascua, lo que Cristo hizo por nosotros, así que debemos alegrarnos en el Señor por la gracia, por la misericordia que nos ha mostrado. Ahora que hemos recordado entonces el verdadero sentido de la Pascua y cómo se relaciona Jesús con Jesús, y estando seguros que solo por la sangre de Jesús podemos ser limpios y experimentar el perdón que Dios nos ha librado, nos ha brindado, liberándonos del justo juicio de Dios. Por lo tanto, yo les voy a invitar nuevamente a que escuchemos y cantemos en nuestros hogares este himno que habla acerca de solo de Jesús la sangre. Nos recuerda que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar definitivamente. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia mi maldad. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
la salvación, solo de Jesús la sangre quita la condenación, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia mi maldad. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia mi maldad. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Qué gran verdad la que acabamos de escuchar y cantar. Solo de Jesús la sangre, ese precioso raudal que se derrama en esa cruz para limpiarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, para hacernos hijos de Dios, para llevarnos a una eternidad con Él. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar y para profundizar en lo que hemos visto hasta ahora, tenemos a la familia Bravo, Guillermo y su familia, para que nos guíen un tiempo de lectura de la palabra del Señor. No sé si está conectado. Parece que está ingresando ahí. Ya. Bueno, damos gracias al Señor por poder recordar que su sangre es la que hace posible nuestra liberación, y su sangre hace posible que nosotros pasemos a formar parte del pueblo redimido. Así que mientras se conecta nuestro hermano Guillermo. Hermano, pastor, hermanos, buenas noches. En primer lugar, quiero compartir este texto bíblico y hacernos ciertas preguntas nos permitirá entender un poquito respecto a la importancia y la pasión de Cristo. En primer lugar, me planteo lo siguiente, lo comparto con ustedes. ¿Qué nos muestra la Pascua acerca del Dios asombroso? Nos muestra que Él es el juez todopoderoso. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12, versículo 12. ¿Qué nos muestra este texto, hermanos? Nos muestra que el Señor, que Él es Dios y es un Dios misericordioso. La sangre servirá para señalar las cosas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y finalmente este texto, hermanos, nos muestra que Él es fiel y proveedor. Y por eso es que Moisés dijo en Éxodo: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Bien. Hay que estar atentos, hermanos, y vamos a ir reflexionando en torno a este texto y compartiendo el sentido de
en realidad lo que significa la Pascua para nosotros como cristianos. Agradezco el espacio, hermano Lorenzo, pastor. Gracias, hermano. Ahí escuchábamos y se escuchaban eso porque estaban en el auto ellos. Justo los pilló por ahí el culto, así que gracias por conectarse con nosotros. Así que nuevamente quiero decir qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ahora, para poder seguir disfrutando de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, voy a invitar a nuestros hermanos Kiki y Yeka, a la familia Lienqueo Puel, quienes nos compartirán qué tipo de liberación ocurrió con la Pascua y cuál fue el elemento decisivo, y así pensar cómo eso se conecta con Jesús. Adelante, chicos. Buenas noches, hermanos. Siguiendo con las lecturas, nos toca cubrir dos preguntas. Una dice, ¿qué tipo de liberación ocurrió con la Pascua? Y la segunda, ¿cuál fue el elemento decisivo de la Pascua? Y vamos a participar nosotros tres, Caleb, que sabe leer, Jessica y yo. ¿Qué tipo de liberación ocurrió con la Pascua? La liberación política de los gobernadores de Egipto. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente en el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor del Señor. Éxodo 12, 40 al 42. Liberación del juicio de Dios. Todos los israelitas cumplieron a pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Éxodo 12, 50 al 51. ¿Cuál fue el elemento decisivo de la Pascua? La sangre de un cordero sin defecto. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por la casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Éxodo 12, 21 al 23. En el Nuevo Testamento, todo esto es una realidad en Cristo. Él nos libera de la ira y juicio de Dios. Él es el Cordero sin defecto y su sangre es el elemento decisivo para nuestro perdón y salvación. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 y Romanos 5, 6 al 8. Qué maravilloso recordar esta verdad. Y es por esta razón que queremos invitar a tener un tiempo de oración también entre nosotros para alabar a nuestro Señor por su perfecta obra de redención. Así que vamos a tener un tiempo de orar, ¿cierto? Amén. Así que yo te invito a que tú ahí ores en tu lugar, junto a tu esposa, a tus hijos. Yo lo voy a hacer desde acá también. Y para luego alabar también al Señor cantando. Así que te invito a tener este tiempo especial de comunión personal con nuestro buen Dios. Soberano Señor, gracias te damos por todo lo que estamos recordando y aprendiendo de ti, Señor, y del propósito eterno de enviar a tu Hijo al mundo para encarnarse, para llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y que gracias a ese sacrificio, a esa sangre derramada en la cruz, cada uno de nosotros, de los que estamos presentes en esta noche, que estamos en espíritus unidos en torno a tu palabra, a la cruz de Cristo, como iglesia en este lugar, aquí en Temuco, pero alrededor de todo el mundo, Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por proveer generosamente del medio necesario para ser liberados de la condenación eterna, de la ira eterna de un Dios justo que eres tú. Gracias, Señor, porque esa sangre preciosa derramada en la cruz fue la que nos permitió estar hoy día en tu presencia. Gracias porque Cristo es el objeto de nuestra salvación y de nuestra adoración. Y en esta noche, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu infinita bondad, que nos permite no solo recordar, sino ser estremecidos en nuestro interior por estas maravillosas verdades que tu palabra nos declara. Y que no ha sido por mérito nuestro, sino por tu gracia, Señor, porque a ti te ha placido rescatarnos, porque a ti te ha placido salvarnos, Señor, porque a ti te ha placido perdonar nuestros pecados y hacernos parte de tu familia. Te alabamos nuevamente por Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Y para continuar, vamos a cantar al Señor. Y quiero que cantemos con gozo al Señor esta alabanza titulada Ágape, y que hemos estado aprendiendo en este último tiempo. Así es que cantemos con gozo a nuestro Señor. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Bueno, pero también la cruz tiene sus efectos, una vez que hemos entendido el Evangelio.
Así que vamos a meditar en esto en un momento ahora, en los efectos que tiene la cruz de Cristo en nuestra vida. Así que para esto vamos a pedir a varios hermanos que están con nosotros conectados para que hagan algunas lecturas bíblicas que nos hablan de estas consecuencias de haber conocido a Jesucristo. Así que vamos a escuchar a Jacqueline, a Carmen, a Belén, la hermana Luisa y su familia están ahí también conectados para que podamos meditar acerca de los efectos de la cruz. Así que en primer lugar, Jacqueline. Hola hermanos. Bueno, vamos a leer entonces los efectos de la cruz. La cruz nos confronta con lo que una vez fuimos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios 2, 1 al 5. La conciencia de pecado, una profunda conciencia de desobediencia y una dolorosa confesión de pecado, suele ser nuestra sombra. Los cristianos odian el pecado, ellos le temen, ellos huyen de él, ellos se lamentan por él. Algunos de nuestros antepasados agonizaban por sus pecados. Hoy en día la acusación, tú has pecado, muchas veces se dice con una sonrisa y en un tono que delata una broma interna. En una época, esta acusación aún tenía el poder de tumbar a una persona. Cornelius Plantinga. La Biblia nos dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26 al 31. La cruz nos confronta con lo que somos ahora. Nos recuerda que estamos vivos para Dios. Romanos 6, 8 al 14 nos dice, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Buenas noches, queridos hermanos. La cruz nos recuerda que tenemos un defensor delante de Dios Padre. La palabra del Señor en Romanos 8, del 33 al 39 nos dice,
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hola hermanos, voy a leer yo. La cruz nos recuerda que somos justificados por Cristo. Gálatas 2, del 16 al 17 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En el verso 20 del mismo capítulo, Pablo nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, esto significa que en Cristo y su enorme sacrificio en la cruz, somos declarados justos ante Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Amén. Muchas gracias, Connie. Y por último vamos a escuchar a Andrea Valenzuela, y que están por ahí también, la familia reunida en torno a la palabra del Señor. Buenas noches. La cruz nos muestra lo que significa amar. Primera de Juan 3, del 16 al 18, nos dice: en esto hemos conocido el amor, el que dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esta es palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en la iglesia de Cristo estamos unidos por Jesús a través de su sacrificio, es lo que hemos estado aprendiendo en la cruz, y por causa de esa preciosa sangre derramada en la cruz es que tenemos este privilegio. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha hecho cercanos mediante la sangre de Cristo. Y continúa diciendo en Efesios 2:19 al 22, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Qué maravilloso es poder escuchar y leer juntos la palabra de Dios. Lorenzo. Amados hermanos, los invito nuevamente a cantar con gozo al Señor desde sus casas ahí, sabiendo y recordando que Él todo lo pagó. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él.
su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia, Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Ya estamos casi concluyendo este tiempo de reflexión en torno al sacrificio de Cristo en la cruz. Y quiero recordar lo que leímos recién, cuando hablábamos de los efectos de la cruz. Nos confronta, como dijimos, con lo que fuimos. Ahora somos nuevas criaturas. Eso que fuimos quedó en el pasado. El Señor lo borró definitivamente. Por eso que podemos decir y leer en la palabra que ya no hay más condenación para nosotros. Pero también aprendimos que nos recuerda, uno de los efectos de la cruz, que es que nos recuerda lo terrible del pecado. Según la historia, los historiadores, la cruz es el peor invento de tortura que ha creado el hombre para matar. Y Cristo murió por nosotros, porque nosotros merecíamos esto. Nos confronta con lo que somos ahora. Hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos para Cristo.
Nos recuerda que aun cuando somos pecadores, Cristo está ahí como nuestro abogado delante del Padre, intercediendo permanentemente. Él es nuestro abogado. Nos recuerda que somos justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, por esa sangre preciosa que hemos aprendido, fue derramada a nuestro favor. Nos recuerda que uno de los efectos de la cruz es que nos enseña verdaderamente lo que es el amor. Dios nos amó de tal manera, nos dice su palabra, que entregó a su Hijo por nosotros. El amor es entrega incondicional, servicio incondicional. Así que los animo ahí en sus hogares a que esto lo pongamos en práctica. Esposos, esposas, hijos, ámense entrañablemente, porque así lo hizo Dios con nosotros. Como dije, ya estamos llegando a la parte final de nuestra reunión. Y hay unas preguntas que tenemos aquí para ustedes. Y si alguno quiere comentar aquí libremente, lo puede hacer. Levante su manito, abra su micrófono. La primera pregunta dice, ¿qué produjo en ti las verdades declaradas? Estas verdades declaradas. ¿Qué te llama a cambiar en tu vida el Señor hoy? Si quieres compartir algo de lo que te ha llevado a pensar el Señor a través de esta reflexión, me gustaría, y nos gustaría, creo que a cada uno de nosotros nos gustaría escucharnos en estos tiempos que necesitamos animarnos en la fe. Así que está esta oportunidad para que, si alguno de ustedes quiere responder a estas preguntas, ¿qué produjo en ti las verdades declaradas? ¿Qué te llama a cambiar en tu vida el Señor hoy? Tienen la oportunidad de compartir con todos nosotros. Eso es lo que nos lleva a la parte práctica. Dijimos hoy día, este es un sermón que hicimos entre todos. Y un sermón sin aplicación no sirve. Y las preguntas tienen ese propósito para ti hoy día, que las aplica en tu vida. Así que si quieres compartir algo, nuevamente te invito a hacerlo. Voy a compartir yo algo. Que mientras trabajábamos en el programa, y ahora que ya lo estamos terminando, una de las cosas que venía a mi mente es que debería estar muy asombrado por lo que Cristo hizo. Debería asombrarme por el plan de redención. Y a veces no estoy tan asombrado. Lo digo con mucho cuidado, no quiero que piensen que no estoy ni ahí con el Evangelio, no es lo que estoy diciendo, sino que debería estar mucho más asombrado de lo que estoy, entendiendo estas verdades profundas, y creo que lo que me llama a cambiar el Señor es estar más conectado con su verdad y comenzar a verla como nueva cada día y entender cada día más el Evangelio y aplicarlo a mi conducta y en mi matrimonio. Es una de las cosas que me llama a cambiar el Señor en este momento. A los que tenemos más edad, yo creo que la reflexión hoy en día es, como dice Lorenzo, es más difícil. Hemos perdido mucho tiempo algunos. Yo estoy cumpliendo 30 años en la iglesia este año. Y cada año se hace más difícil a veces entender el significado de la palabra, especialmente en esta fecha. ¿Qué nos lleva a hacer? Comprometernos aún más. No solo a poder poner en práctica lo que dice, sino que a predicar el Evangelio. Antes de comenzar la reunión, conversábamos de 2 o 3 temas de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, en Temuco. Y la gente lo sigue considerando un día de fiesta. Pero nadie va al pie de la cruz a hablar con Cristo y a entregarle sus cargas. Cuando lo aprendí fue difícil.
Y cada vez que escucho, como hoy día, uno escucha la palabra y vuelve a sentir ese nerviosismo realmente, como de ser una persona que no soy obediente a lo mejor, que me voy por la rama de repente en el Evangelio. Y me llama la atención. A lo mejor a los más viejos nos pega más fuerte el Señor el mensaje, pero lo que viene es lo importante, no dejar pasar la hora. Gracias, Alex. Andrea está levantando la manito por ahí. Sí. Sí. Bueno, Hermano Víctor, después sí. ¿qué es lo que produce en mí? Que en realidad produce una profunda gratitud de sentir el amor del Señor a pesar de, y el sacrificio que Él hizo por mí, por todos nosotros, sin merecerlo. Y lo que me hace, lo que produce además el cambio, o quizás lo que produce lo que yo quiero hacer, es poder aprender cada día más de Él y poder obedecerle. No aprender de la palabra por un conocimiento solamente, sino más que nada por poder obedecerlo y poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Y además poder compartirlo con otras personas, no solamente de palabras, sino que con las acciones. Eso. Muchas gracias. Hermano Víctor, quería también compartir. Sí, ahora sí. Bueno, estos días, desde hace varios días, yo he estado pensando, me he dado cuenta de que teníamos la libertad hasta hace un tiempo atrás y esperamos volver a tenerla, de movernos a donde queríamos. No sé, había un par de horas libres y si uno quería, podía tomar el auto, la micro, lo que fuera, o a pie y salir a caminar, ir a ver a alguien, a visitar a un pariente. Armábamos planes y nos íbamos el fin de semana a ver a nuestros nietos allá a Valdivia, por ejemplo, a ver a los demás. El poder encontrarse con alguien en la calle, con una persona querida, apreciada, y darle un buen abrazo. Y eran cosas que estaban ahí y que no valorábamos. Eran cosas tan simples, tan sencillas, y por lo mismo a lo mejor no, como digo yo, no las valoramos, no las apreciábamos en la medida que corresponde, y que ahora las extrañamos tanto. Yo pienso que con nuestro Señor pasa lo mismo. Está ahí, está disponible, y eso me hizo pensar lo que decía Lorenzo. Jesús marcó con su sangre esa cruz para que nuestro Señor pase por alto nuestros pecados. Y yo me doy cuenta de que mis pecados son tantos y tantas veces y tantos a diario, no sé. Y no acudo a Él, o a veces acudo, pero no sé si debiera ser con otra profundidad, con otra mirada, valorando, pero enormemente, que yo creo que es lo que no hacemos. Como decía, lo tenemos ahí, está disponible, entonces no lo valoramos de la misma forma. No apreciamos, no meditamos en profundidad lo que significa ese sacrificio hecho por nosotros. Quizás lo pasamos por alto de muchas formas. Entonces, yo les agradezco a todos ustedes, a todos los que han trabajado, los que en las distintas meditaciones, pasajes, a que nos hayan ayudado a recordar esto, porque sí necesitamos recordarlo a diario. Bueno, que nuestro Señor nos ayude, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, personal, que me ayude a hacer las cosas mejor, que es lo que yo deseo de todo corazón.
tratar de hacer las cosas mejores de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Guillermo. Pastor, hermanos, ahora estoy con mejor audio, estoy en casa de mis padres, estoy acá acompañando, está un poquito complicado de salud. Pido las disculpas respecto al audio cuando compartí con ustedes esa reflexión, esas preguntas. En definitiva, contestando a la pregunta que hizo el pastor, ¿cuál es la reflexión en este momento? Estoy acá con mi mujer y mi mamá. Bueno, creo, hermanos, que en definitiva el Señor Jesucristo nos trae este mensaje, que nos trae la buena nueva, nos acerca a su reino. Él es el camino para llegar al Padre, pero en definitiva Él nos acerca a Él, nos acerca a su reino, pero ¿qué hacemos nosotros desde la perspectiva humana, desde nuestras vidas, para acercarnos más a Él, para ser dignos de poder enfrentarnos a generar los cambios necesarios en nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros entornos, en esta sociedad, en este mundo que nos consume a diario, y en este contexto complejo en el cual estamos viviendo. Nosotros en definitiva no aprovechamos la oportunidad de acercarnos a Él. Y creo que a lo mejor este tiempo Él lo planificó en su plan divino, ¿cierto? Para que nosotros cambiemos nuestras acciones. Esa capacidad de asombro de la que hablaba Lorenzo, la hemos perdido quizás, y seguramente tenemos que recuperarla y pensar en cómo nosotros podemos cambiar nuestras vidas, cómo podemos cambiar nuestras perspectivas para acercarnos a Él. Creo que por ahí va la reflexión, y los invito a mirarnos, a mirar nuestra vida, a mirar nuestras acciones para que en definitiva podamos revertir esas situaciones que de repente no lo glorifican a Él. Gracias por el espacio, pastor. Gracias, Guillermo. Gabriel también tiene una manito levantada ahí. Gracias, pastor. Bueno, creo que el principal sentimiento que me inunda en este momento, después de habernos escuchado a todos ustedes, es un sentimiento de asombro, de alegría, de gozo, porque el Señor es tan bueno, es tan maravilloso, es tan misericordioso con todos nosotros. Nos muestra nuestro pecado, nos da una solución, nos dice que debemos cambiar nuestra forma de vivir, nos da las herramientas para hacerlo, nos da evidencias de su poder a través de la naturaleza, en su palabra. Hay tantas historias tan asombrosas que hay acerca del poder de Él, de su misericordia, de su bondad, de su capacidad, de cómo su espíritu venía en determinados momentos sobre ciertos hombres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y hacían cosas increíbles que ni aún el día de hoy se podrían hacer. Y viendo eso, me asombra saber de que Dios a nosotros nos dio su mismo Espíritu, el Espíritu Santo, nos capacitó, nos sigue capacitando, pero nos capacitó ya en un presente continuo, por así decirlo, nos capacitó y nos sigue capacitando para cumplir su voluntad, para hacer verdaderamente sacrificios vivos, como dice Romanos 12, para guardarnos sin caída, como también dice la palabra, y nos dio las herramientas, o sea, tenemos que utilizarlas, tenemos que tomarlas y disponernos en nuestra voluntad, en decir, Señor, gracias porque nos has proveído de tantas herramientas, Señor, de tu palabra, de otros hermanos, de pastores, de apologistas, de un montón de herramientas que nos motivan y que nos deben motivar para poder glorificar a Dios con nuestra vida en cada una de las cosas que hagamos. Así que yo los quiero instar a todos, instarme a mí mismo también, a
a ver, cómo podríamos decir, el vaso más lleno que vacío. A decir, wow, el Señor es maravilloso, es misericordioso, nos ha capacitado, nos da su palabra. Uno ve un poco la historia de la iglesia y queda admirado cómo desde un principio siempre han existido persecuciones por ejemplo, por parte del Imperio Romano muchas veces, y nunca se ha podido terminar el cristianismo, y no va a terminar, porque es una obra de Dios. Entonces, todo esto me da alegría, me da gozo, y me asombra cómo el Señor ha tenido la misericordia de incluirlo a uno en sus maravillosos planes simplemente para gloria de Él. Así que eso, hermano. Gracias, Gabriel. Bueno, ya estamos, como dije, casi concluyendo, pero este domingo voy a predicar acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una figura que quiero compartir con ustedes, porque no sé si en el sermón voy a poder hacer tanta referencia, tanta información que hay en el Antiguo Testamento para explicar la figura del Cordero de Dios. Pero para quienes han leído la palabra de Dios, hoy pueden leer Génesis 22, hay un relato acerca de Abraham e Isaac, su hijo, cuando Dios manda a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac. Y él va con su hijo hasta el lugar del sacrificio, y en un momento carga sobre Isaac la leña, el madero para quemar el sacrificio. Y Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham responde, Dios proveerá. Dios proveerá. Y proveyó el Cordero, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero lo que quiero decir y hacer referencia entre Isaac y Jesús es que Isaac no sabe, lleva esa madera en su hombro y no sabe quién es el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento yo veo al Cordero cargando el madero por nosotros. Sabe perfectamente lo que va a hacer, lo que va a sufrir. Pero voluntariamente asume la tarea que el Padre le ha encomendado, cumplirla perfectamente, cabalmente, para que tú y yo hoy día podamos mirarnos, aunque sea a través de esta cámara, cara a cara, y decir, gracias Señor. Como decía Gabriel, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por ser el proveedor perfecto, porque no nos falta nada. Todo don, toda dádiva, Dios la ha dado en Cristo para nuestro bien. Así que yo quiero animarte en esta noche, y con esto ya ir concluyendo, a que vivamos a pesar de las circunstancias agradecidos, porque las circunstancias no van a cambiar nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos hijos de Dios. Y nuestra eternidad está garantizada. Eternamente y para siempre estaremos en la presencia de Dios. Y lo que hoy padecemos en este mundo es temporal, es un suspiro en medio de la eternidad, y menos que un suspiro. Por lo tanto, aferrémonos a esa cruz, a los pies de Cristo. Pongamos todas nuestras necesidades, sabiendo que Dios es fiel en proveer. Así como proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ha provisto para nosotros la salvación eterna y la seguridad de que hoy día estaremos en su presencia. Así que regocijémonos en estas verdades que hoy día hemos podido recordar haciendo lectura de la palabra del Señor. Y para concluir, y me imagino que han apreciado este momento de poder vernos un rato, quiero recordarles lo que anuncié el domingo en la mañana, es que podamos también celebrar juntos la resurrección de Jesús el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, a través también de esta plataforma Zoom, tener un encuentro como lo hacíamos cada año, tomar desayuno juntitos. Bueno, prepara tu café, unas tostadas, lo que quieras ahí, compartir con tu familia, pero reunámonos también a través de este medio para que podamos, así como hoy, animarnos en la fe. Quizás va a ser un poquito más distendido, vamos a tener tiempo más para conversar y quizás meditar todavía, continuar meditando en estas preguntas y podamos compartir algo más de esto el día domingo en la mañana. Así que invitados a participar de este desayuno de resurrección a través de esta plataforma Zoom. Para quienes no se pudieron conectar, por favor, aquellos que son más hábiles en este tema del manejo de las redes,
por favor compartan la información con quienes trataron de entrar y quizás no se conectaron, o que sabemos que querían estar y hoy día no están. Yo soy un poco, me cuesta un poco todavía esto de la tecnología, pero hay otros que se manejan muy bien, así que los animo a mostrar también de esta manera su compromiso no solo con la iglesia, sino con los hermanos que, como dije, nos cuesta un poquito más. Así que un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios permita que esta noche podamos concentrarnos en lo que es importante, y mañana y cada día de nuestra vida. Lo importante es Dios, lo importante es Cristo, su Hijo, que, como dijo Gabriel, nos dio su Espíritu para que viviéramos la vida abundante, una vida gloriosa, una vida victoriosa, porque Cristo venció. Amén. Lorenzo, lo voy a dejar para que él sea quien nos despida con la bendición final. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a cada día más asombrarnos por tus verdades, que podamos recordar cómo en la historia o a través de la historia fuiste cumpliendo tus promesas y cómo Cristo cumple perfecta y totalmente esa promesa, Señor, y cómo Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hace posible nuestra entrada al pueblo redimido. Te alabamos, bendecimos tu nombre y estamos felices de poder tener esta instancia, así que, Señor, glorificamos tu nombre por permitirnos esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a decir nuestro grito final. Queridos hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, un abrazo, que estén bien. Chao. Domingo 9:30 de la mañana, no lo olviden. Nos vemos el domingo en la mañana. Ay, qué lindo. Chao.